En el oeste tenemos la cuarentena, donde Surinam limita con Guyana. La línea fronteriza, como indiqué con el Marwene, debe ser una línea de demarcación legal. Nadie puede decir, no quiero esa línea. Para definir la frontera se necesita una línea legal. En la cuarentena, la orilla izquierda en marea baja es la frontera. Nuestra frontera está en la costa de Guyana. En principio, el río de cuarentena es surinamés. No es fronterizo como el Marwene. La cuarentena es un río surinamés. Esta frontera la fijaron en 1799 los gobernadores de Surinam y Berbice. Berbice es parte de Guyana, así que luego pasa a ser Guyana. El acuerdo dice que la línea va por la orilla izquierda, de la boca a la fuente. Pero en ese entonces la fuente era desconocida. Entonces, ¿cuál es la fuente? Con los años hay varias versiones. Guyana dice una cosa, Surinam otra. Para nosotros, la alta cuarentena es la fuente principal que alimenta la cuarentena. La fuente principal. Hay que notar que la alta cuarentena corre casi en línea recta hacia el sur. O viene desde el sur. Para nosotros, la alta cuarentena es el límite de la parte suroeste. Guyana dice que no, que es el Kurunikutari. ¿Y así comenzó la disputa? Sí, la disputa en realidad fue iniciada por uno. Entre 1830 y 1840, un biólogo alemán, en nombre del Reino Unido, exploró los límites de la Guayana británica. United Kingdom heeft een expeditie uitgevoerd om de grenzen van wat toen Brits-Guyana was, wat we noemen te surveyen, te onderzoeken. Este hombre concluyó, debo decir que hay argumentos que dicen que es una conclusión errónea, pero no podemos entrar en eso, que la frontera oeste de Guyana con Venezuela es el río Amaroko-Cuyuni, y con Surinam es la cuarentena, pero él dice el Kurunikutari. De westelijke grens van Guyana met Venezuela is de Amaroko-rivier, de Amaroko-Cuyuni-rivier, en met Suriname is de quarantaine, zoals die al bestond. Maar dan zegt hij de Kutari, de Kuruni en Kutari. Hasta que otro inglés realizó una expedición y concluyó que el río superior, entonces llamado New River, tenía un caudal mayor, entregando más agua que el Coeroní. New River, de bovenquarantijn, een groter debiet had, dus meer water afleverde dan de Kuruni.
básicamente aportaba 2 o 3 veces más agua que el Coeroní. Así, se puede asumir que el río superior, el New River, es la fuente principal, pues aporta más agua. La mayor parte del agua al río principal, y ahí está el conflicto. Cuando esto se supo, surgió una disputa. ¿Cómo se desarrolló esta disputa con el tiempo? Hacia 1863, un holandés fue a examinar el asunto. Se desarrolló más. Lo siguiente. Debo decir que esta tesis de Barrington Brown, que descubrió el mayor caudal, fue confirmada en 1928 por el profesor Stael. Die ene Engelsman, die is Barrington Brown. Die heeft ontdekt dat de bovenkorantijn meer water leverde. Dat die stelling werd bevestigd in 1928 door professor Stael. Él también lo confirmó. Y en los 60, el 62, Hidráulica de Surinam lo confirmó también. Dat ook bevestigt. Hay un borrador de tratado entre Países Bajos y Reino Unido. Is een conceptverdrag tussen Nederland en het Koninkrijk, de United Kingdom. Is een conceptverdrag besproken tussen Nederland en United Kingdom. Pero nunca se firmó. El borrador indicaba el Kotari Kuruni como frontera. Pero el informe nunca se firmó. Hubo un comité de Brasil, Surinam, Países Bajos e Inglaterra. Een commissie geweest van 3 landen, Brazilië, Suriname, Nederland en Engeland, om het 3-landenpunt te gaan zoeken. Buscaban el punto donde se unen Brasil, Surinam y Guyana. Encontraron ese punto al final del Kotari. Inglaterra asumió que ese era el límite. Pero la frontera con Guyana no estaba definida. Así que ese punto tripartito no era legalmente válido, porque la frontera con Guyana no estaba establecida. No se puede decir que ahí se unen los 3 países. Por cierto, si hay una frontera legal, debe estar establecida por ley. Pero aún no existía una ley para eso. Así es como se fue desarrollando. En 1969, los guyaneses invadieron el aeropuerto Tigris. Werd een inval gedaan door de Guyanezen op het vliegveld Tigri. En los años 50 y 60, Surinam inició actividades de la Operación Saltamontes. 50-60 begon Suriname met activiteiten in het kader van Operation Grasshopper. Bajo el liderazgo y visión de Frank Essed. En esa zona había un aeródromo, Tigris, o Camp Jaguar para los guyaneses. Desde allí se realizaban mediciones hidrológicas y similares. Y los guyaneses en abril del 69, sí, en abril del 69, hicieron una incursión. Desde entonces decimos que el área está ocupada. Pero Surinam también envió policías allí, ¿no? Sí, teníamos DEFPOL para proteger a la gente de WBL.
Hubo un incidente previo con Guyana, así que DEFPOL los protegía. Pero con la invasión de Guyana, DEFPOL se retiró. Dato: Surinam aún era parte del reino entonces. Exactamente. ¿Cuál era la posición del TRIS en Surinam en ese momento? A pesar del pedido del gobierno surinamés, Holanda no intervino. TRIS estaba bajo estatuto y defensa bajo mando holandés. Holanda era responsable de la defensa. Sí, defensa y asuntos exteriores. Pero Holanda decidió no enviar tropas ni intervenir. ¿Por qué? No sé exactamente por qué. Por eso se desplegó DEFPOL. Bien, cuando DEFPOL se retiró, ¿cuál era el statu quo de esa zona? En 1970 persistían tensiones por la ocupación de mi territorio. Para aliviar la tensión, Eric Williams, premier de Trinidad, convocó a los primeros ministros Sedney y Beurdam. Eric Williams, de premier van Trinidad toen, Dr. Eric Williams, toen de twee premiers, zowel premier Sedney als premier Beurdam, opgeroepen voor gesprek. Fueron a Chaguaramas y allí mantuvieron conversaciones. Lo discutido se plasmó en un comunicado, interpretable como tratado por los acuerdos entre países. Welke je eigenlijk ook zou kunnen vertalen of interpreteren als een verdrag, omdat de twee premiers namens de landen afspraken hebben gemaakt. Y lo firmaron. Tengo la copia firmada. A veces se habla del Tratado de Chaguaramas. Es ese, pero no es realmente un tratado. Es un comunicado, pero al ser firmado por ambos premiers, podría interpretarse como tratado. Como un documento que los países deben respetar. Een document waar beide landen zich aan zouden moeten houden. En ese documento dice, primero, que ambos países hagan lo posible para prevenir y reducir tensiones. Eso es lo primero. Segundo, que ambos fortalezcan la cooperación en todos los ámbitos, cultural y económico. Eso es lo primero. Segundo, que ambos desmilitaricen sus tropas y personal en la zona lo antes posible. Eso es lo que dice exactamente. Hay que desmilitarizar. Y también menciona que la cooperación en todas las áreas y en esa también. Así que intenten colaborar en esa área. El documento dice que debe haber una comisión Surinam-Guyana para elaborar estos acuerdos y considerar la cooperación. Die deze afspraken moet uitwerken, die zich moet gaan buigen over de samenwerking
y dentro de esa comisión un comité para resolver el problema fronterizo. Die zich zal richten op de oplossing van het grensprobleem. Ya entonces se reconoció el problema fronterizo y se acordó. En dat werd afgesproken dat toen. ¿Y esa comisión existe ahora? No. Bueno, esa comisión ha evolucionado. Empezó como un comité dentro de la comisión Surinam-Guyana. Luego tuvimos comisiones fronterizas por un tiempo. No en este marco, pero dentro de la cooperación total. Hemos tenido comisiones fronterizas, tuvimos consejos donde se discutía la cooperación. Ahora hay una plataforma para discutir cooperación política y económica. Así que sí existe. Quisiera volver al acuerdo firmado entre los dos primeros ministros, los Chaguramas, que prohíbe actividades militares. Pero quiero hablar de la situación actual. Leemos a menudo en la prensa que Guyana realiza actividades militares. Bueno, tras el acuerdo, Guyana solo cumplió parcialmente con lo pactado. Na het verdrag, of na het document, heeft Guyana zich maar een deel gehouden aan de afspraken. Algunos soldados se retiraron. Militairen zijn weggetrokken. La policía permaneció allí, según archivos que indican que Frank Essep, jefe de la comisión fronteriza, voló al Tigris. Allí lo recibió Lloyd Barker, futuro comisario de policía, con quien tuve contacto después. Guyana no cumplió totalmente y luego llegaron más militares. Hay puestos militares en Tigris, con soldados e información sobre sus actividades. Por cierto, hace poco supimos que el presidente Irfan Ali anunció que ampliarían y pavimentarían el aeropuerto. Esto sugiere la presencia de militares allí. Se podría ver como una violación, es decir, una infracción del acuerdo de 1969-1970. Van 1969, van 1970, de afspraak van 1970. Es evidente que hay actividad militar allí, eso está claro. Duidelijk dat ze bezig zijn met, er zijn militairen daar. Althans, dat is daar is aangegeven. Lo estamos observando y, debo decir, protestando. Protestamos cada vez que ocurre algo en esa zona. Sí. Quería volver a eso, pues recibimos ese informe de Guyana. Y luego es como si nada. Hablamos, nos reunimos y después silencio total. ¿No debería Surinam aclarar más a la gente sobre las protestas? Bien, me centraré en el trabajo de la comisión. Sí, sí.
Quisiera agregar algo al respecto. In het geheel, Para nosotros, esa zona es territorio is dat surinamés. gebied Surinaams gebied. Según Guyana, es territorio guyanés. En wij, wanneer Guyana lo muestra como suyo en foros y mapas internacionales. wordt op hun kaart dat gebied gerekend tot Guyanees gebied. Nosotros también lo hacemos. Debo decir que hay surinameses y entidades oficiales Vele Surinamers zijn en ook officiële instanties que usan el mapa de Guyana en vez del kaart nuestro. van Guyana gebruiken in plaats van onze kaart. En er Se wordt ook dice gezegd que en altijd, Google ja, maar als je naar solo Google gaat, aparece dan zie je el alleen mapa maar de Guyanese Guyana, kaart. pero Maar als je buscando goed bien también se ve el mapa de Surinam. Por cierto, siempre se dice que debes depositar tu mapa en la ONU. deponeren bij de VN. Die La kaart is ONU bekend conoce bij el de mapa, VN, pero no maar se de VN responsabiliza de las neemt geen fronteras. verantwoordelijkheid voor grenzen, voor je grenzen. Que el mapa esté allí no significa que sea la frontera definitiva. Dat is de grens. Ja. Oké, ik wil even... Volvamos ik wil even a nog esto. hierop Si solo terugkomen, hablamos sin want mensen actuar, zeggen ook, ¿perjudicará a Surinam als wij en un maar tribunal? blijven praten en geen beheersdaden stellen, dan gaat er voor een eventueel tribunaal, dan zal dat in het nadeel van Suriname zijn. Dat Eso heb ik también lo he oído y hoor ik entendido. ook. Pero Maar ik déjenme zeg decirlo dat de otra manera. Mocht dit, laat me anders zeggen. Cuando hay actividades o Guyana usa mal el mapa, se documenta en notas de protesta. Als verkeerd aangeeft, wordt alles gedocumenteerd in notas, protestnotas. Si el caso va a un tribunal, se pensaría que miran los actos de control. Naar een tribunaal of wat dan ook. En dan zou men denken dat men kijkt naar beheersdaden. Pero no creo que sean decisivos, pues preguntarían, ¿siempre te has resignado? Als dat beoordeeld gaat worden, dan men vragen nou, heb je je altijd berust? ¿Surinam siempre se ha resignado? Dat niet gedaan, wat Suriname Surinam no lo ha hecho, pues tiene las notas. is. Men gaat ook Eso kijken, es uno. Y lo segundo es, ¿son legítimos los actos administrativos? en ¿Y estos actos reflejan el sentir ciudadano? op het gevoel, het burgerlijk gevoel van de mensen. Dus No podemos decir solo actos administrativos y perderlo, dan verliezen we het. No. Nee. porque en el sistema legal la gestión se ve relativamente. Het wordt het relatief bekeken. Hay otros elementos para determinar si el área es tuya o no. Worden aangedragen om te kijken nou, of het gebied van jou is of niet. Sí, Surinam siempre puede decir que ha protestado. Enviamos notas, llamamos al embajador y expresamos descontento. En we hebben onze misnoegen kenbaar gemaakt, waardoor niet de indruk kan worden gewekt dat Suriname het laat voor wat Sí, nunca nos hemos resignado. Así es, pero ¿qué sigue ahora? Estamos en 2025. Sí, déjame indicarlo rápidamente. We hebben, kijk, in 63 moet En el 62-63, Luns dijo, no hacemos nada en el área ahora. de Guyanese counterpart hebben aangegeven, luister, wij doen niets in het gebied op dit moment. Queremos evitar una escalada. Es algo muy importante. Surinam y Guyana acordaron resolver este problema dialogando. In dialoog oplossen. Resolverlo pacíficamente mediante el diálogo. Ese es el acuerdo. No usaremos militares ni haremos cosas complicadas. Juntos buscaremos cómo solucionarlo. Hoe kunnen wij gezamenlijk oplossen?
Nos atenemos a eso. Guyana realiza actividades allí, pero nosotros preparamos expedientes. ¿Sabes? Armar expedientes es crucial. En 2012, los presidentes acordaron reactivar las comisiones fronterizas. Afgesproken dat we de grenscommissies nieuw leven in gaan blazen. Ambos países reconocen que existe un problema. Er is een probleem. Las comisiones investigarán y harán recomendaciones basadas en datos históricos. Door middel van onderzoek in historische data, historische documenten, om op basis daarvan aanbevelingen te doen van hoe verder, hoe gaan we het oplossen. Hemos intercambiado los documentos. Se ha emitido un informe. Basado en ese informe, se debe convocar una reunión para hacer recomendaciones. Ambos gobiernos esperan recomendaciones. Ahora esperamos que las comisiones elaboren un informe completo con recomendaciones. Mira, cuando trabajamos no nos apresuramos. La diplomacia no es cuestión de prisas. Hay que actuar con cautela. No podemos decir que tomaremos medidas drásticas. También oí que debemos enviar militares a la zona. Era una pregunta que llegó por mensaje. Sí, pero enviar militares a la zona no resuelve el problema. Si asumes que envías militares y un país gana la batalla, puedes esperar que habrá otra batalla después. Habrá una continuidad de acciones militares, así que no lo resuelves. Al final, como en otros países, otros tendrán que mediar. Así que otros intervienen. Así que no se resolverá militarmente. No tiene sentido enviar tropas allí sin propósito. La pregunta es, ¿qué se va a hacer? ¿Surinam conoce intentos de mediación externa? Vemos la continuación de nuestro diálogo. Claro que no puede seguir indefinidamente. Lo importante es crear expedientes. Cuando las comisiones recomienden, se decide CIOEA, mediación u otra vía. Eso dependerá de las recomendaciones de las comisiones. Tengo una última pregunta para usted. Es muy político y especulativo, pero lo intentaré. Venezuela y Guyana tienen una fuerte disputa fronteriza. ¿Afecta esto al reclamo de Guyana sobre Tigri? No tengo esa impresión. No creo que tenga un impacto real, quizás, pero es especular. Es mi opinión personal. Hacia nosotros debido al conflicto con Venezuela. Podría ser, pero no sé si hay una relación directa. Un vínculo directo sería gente huyendo del área y llegando a Surinam. No tengo esa impresión, pero quiero agregar algo más. Se dice que este tema nunca se ha tratado en CARICOM, pero debo decir que nunca ha estado en la agenda.
is het nooit op agenda gekomen. ¿Qué problema? ¿El de Surinam? Sí, el de Surinam. De acuerdo. Desde que trabajo en CARICOM en los 80, nunca ha estado en la agenda de nadie. Door niemand. Eso quería aclarar. Ik wil even... Y finalmente, Harold, ¿cómo debo ver esto? Hoe moet ik dat zien? Er Los wordt medios geschreven dicen in que de Surinam kranten, media, apoya a dat, Guyana contra Suriname Venezuela. Guyana steunt in haar rol tegen Venezuela. Maar Pero Surinam is zelf met tiene een su dispuut propia disputa met con Guyana. Is dat ¿Es waar? cierto que Surinam apoya a steunt Guyana in frente a haar, Venezuela? Rol tegen Venezuela? Surinam heeft een ha tomado una standpunt posición ingenomen basada en op basis principios. van Principes. Surinam heeft een standpunt ingenomen apoya van, a luister, Guyana ik ga Guyana incondicionalmente a través de CARICOM. dwars door dik en dun, via CARICOM. Surinam tiene un principe principio que misschien quizás wordt se dat een malinterpreta: beetje verkeerd respetar geïnterpreteerd, maar su het principe soberanía. is, je moet respect hebben voor mijn soevereiniteit. Eso Dat es un principio. Een Un principio aan is, es no je intervenir. gaat niet doen aan interventie. Dus een Surinam van die principes defiende la integridad territorial de Guyana frente a Venezuela. Zegt Suriname, we moeten dat van Guyana, we moeten Venezuela, die agressie, we moeten toch wel een beetje rekening houden met de integriteit, de territoriale integriteit. Se tomó una decisión y se discutió en la CIJ. Beslissing genomen, er is gesproken over in ICJ. Veremos cómo vamos a resolver esto. Hoe gaan we dat oplossen? Dus en Cada país debe respetar la integridad territorial y soberanía de los demás. rekening mee houden met de territoriale integriteit en soevereiniteit. Dus Surinam ha pedido que se tenga en cuenta este principio. Pero eso también se aplica a Guyana con Surinam, ¿no? Definitivamente, sin duda. Bien, Harold Kublarder, fue muy interesante y esclarecedor. No pudimos tratar la frontera sur. Supongo que lo haremos la próxima vez. Bueno, está claro que la frontera sur es fija. Ahí no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. Es la divisoria de aguas entre Brasil y Surinam. Entonces, estamos completamente claros. Entonces, ya está todo resuelto. Se firmó en 1906. en Suriname Daar zijn we er helemaal uit. ben je helemaal klaar. In 1906 is dat getekend.